Pues nada, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por venir. Estamos contentísimos porque nunca tenemos tanta afluencia, con lo cual está claro que el maestro Martín Velasco tiene algo, ¿no? Y bueno, además de daros las gracias, pues darle también aquí las gracias a Consuelo y a Concha, que nos van a hacer esta presentación. Ellas son editoras de este libro que lo que es una recopilación de textos, ¿no? De textos de esta figura, digamos, que es una de las más reconocidas en el ámbito de la fenomenología de la religión, además de ser una persona que tiene cierto vínculo con nosotros, ¿no? Con la asociación. Porque es verdad que en los inicios, cuando empezamos como a compartir la intuición de cristianía, de esta pequeña asociación que intentamos como vivir el monacato en el ámbito secular, en el ámbito laico, ¿no? Pues sí que yo tuve varios encuentros y compartí con él, y de alguna manera se me quedó muy presente algo que creo que era muy definitorio de su mensaje, que era que la mística no es una cosa de privilegiados, de gente que tiene una experiencia rara y que los demás, bueno, pues no tenemos, sino que era algo del día a día y a lo que estábamos todos llamados, ¿no? Y eso también creo que de alguna manera, de una manera muy humilde, lo hemos intentado transmitir, ¿vale? Entonces, Concha y Consuelo son miembros de la cátedra Juan Martín Velasco, que está integrada dentro del Instituto Superior de Pastoral. Es un instituto que depende de la Universidad Pontificia de Salamanca y que ha sido también un referente dentro del ámbito de la teología, es un referente en el ámbito español, ¿no? Importante. Entonces, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharos y de comentar en torno a este libro. Pues bienvenidas. Pues repetimos la bienvenida. Y efectivamente, Consuelo y yo somos colaboradoras de la cátedra y en ese marco es en el marco en el que se ha publicado este libro, ¿no? Vamos a explicaros un poquito en qué consiste, cuál es su motivación, cuál es su origen y demás, pero antes nos ha parecido, si te parece bien empezar, vamos a ponerla, nos ha parecido oportuno acercar la figura de Juan de Dios Martín Velasco a todas las personas que estamos aquí, tanto a los que tuvimos la fortuna de conocerle como a los que a lo mejor no le conocisteis personalmente, pero le conocéis de referencias, ¿no? Porque él tiene una envergadura personal, como iremos poniendo de manifiesto, pues suficiente como para que sea pues un referente, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? La fenomenología de la religión es una forma de estudio de la religión. Entonces, la presentación que vamos a hacer tiene dos partes. La primera parte es un acercamiento a la figura de Juan Martín Velasco, entonces vamos a intentar presentarle a él su persona y presentar lo que consideramos que pueden ser los puntos más importantes para después poder adentrarnos con un poquito de tranquilidad, digamos, o de holgura en la comprensión de su obra, ¿no? En la comprensión de este libro. Y la segunda parte será ya la presentación del libro, que tiene también una estructura que ya os comunicaremos en el momento. Entonces, vamos a empezar por escuchar un vídeo en el que él, en unos pocos minutos, explica qué es la fenomenología de la religión. ¿Por qué? Porque que de alguna manera tengamos en la cabeza y casi en el corazón qué es la fenomenología de la religión, en qué consiste el estudio, la aproximación, la visión fenomenológica, nos va a ayudar, nos va a permitir entender por dónde se va a adentrar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escucharlo unos minutos. La fenomenología de la religión es una forma de estudio de la religión que apareció en el siglo XIX, ya bastante avanzado, y que tuvo dos razones de ser muy diferentes. La primera es la crisis de un teísmo filosófico, que era el que se había desarrollado en Occidente y que había fracasado, había terminado en la absorción de la religión por la filosofía y en el ateísmo moderno. Pero cuando esto se había producido, los mismos filósofos y sobre todo los que ya estaban estudiando las ciencias humanas se dijeron, como ya habían dicho los griegos, a lo mejor Dios no existe, es muy difícil saber si existe o no, pero lo que sí existe es la religión y hay que preguntarse por qué existe la religión entonces. Y comenzó el estudio del hecho religioso, primero por la historia. La historia de las religiones recopiló una inmensidad de datos relativos a la religión.
aparecieron infinidad de religiones de las que no se tenía ninguna idea. Y se llegó enseguida a la conclusión de que no existía la religión, sino que existían las religiones. Hasta comenzaron a preguntarse algunos, ¿tenemos derecho los occidentales a llamar religión a hechos que se han producido en otras culturas y que no tienen esa palabra y que designan lo que nosotros llamamos su religión con palabras que no tienen nada que ver con la nuestra? Cuando esto se estaba planteando muy agudamente, surgió enseguida otra toma de conciencia. Y es que a pesar de la enorme variedad de los hechos religiosos, todos tenían algo en común. Lo llamaron en un principio un aire de familia. Y que ese aire de familia permitía que se denominase con la misma palabra hechos en sí tan diferentes. Pero enseguida, naturalmente, surgió la necesidad de ver en qué consiste ese aire de familia, dónde se fundamenta lo que las religiones tienen en común. Y comenzó la fenomenología de la religión, el estudio del hecho o del fenómeno religioso. ¿Cuál es su método? Lo desarrollo un poco porque así no tengo que desarrollarlo a propósito de la experiencia mística. El método es sencillamente este. Se comienza por estudiar los fenómenos religiosos. Se los estudia con el mayor detenimiento. Se los estudia de forma distinta a como los estaban estudiando las distintas ciencias. La historia, la psicología después, la sociología, la antropología, después, como veíamos ayer, las ciencias del cerebro o la ciencia cognitiva de la religión. Cada una de estas ciencias estudia un sector del fenómeno religioso, una parte de la religión. Y lo estudia con el método propio de la rama científica a la que se refiere cada uno de esos autores. La fenomenología no pretende estudiar el fenómeno religioso en su conjunto, toda la religión y, a ser posible, a partir de todas las religiones. Algunos datos biográficos de la persona de Juan. Nace el 8 de marzo de 1934 en Santa Cruz del Valle, en Ávila. Santa Cruz del Valle, a los que conozcáis un poco el terreno, no es la parte de Ávila que pertenece a la meseta, sino que se llega desde la capital, se llega a través del puerto del Pico a un valle precioso cuyo pueblo más importante es Montbeltrán, y la denominación de ese valle precioso rodeado de alta montaña es Montbeltrán y las 5 villas, y una de esas villas es Santa Cruz del Valle, donde nació Juan. Su padre era secretario del pueblo y natural de Santa Cruz del Valle, y la madre llegó destinada como maestra a ese pueblo, pero era aragonesa, era de Zaragoza. Y tuvieron 6 hijos y Juan es el penúltimo. 3 chicos, 3 chicas y Juan era el penúltimo. Ingresó en el seminario de Madrid en 1944, o sea, con 10 años. Y hasta que es ordenado sacerdote con 22 años, tiene, fijaros, 12 años de estudio, desde tan pequeñito, tiene un expediente académico que la nota más baja que deja de desear es un 7 en historia. El resto son sobresalientes y matrículas. Y quizá porque destacó de esta forma tan notable como estudiante, se le concedió una beca durante 3 años para continuar estudios en Lovaina. En Lovaina realizó su tesis. La tesis doctoral de Juan está dedicada a un filósofo francés, autor de un renovador proyecto de filosofía de la religión, que fue Henri Duméry. Y después de estos años de estudio en Lovaina, Juan regresó, estuvo muy poquito tiempo aquí
y se dio cuenta que precisaba continuar el estudio que había iniciado. Y entonces, en una segunda fase, fue a París a estudiar y, sobre todo, los semestres durante 2 años en Friburgo, estudió con Belte, que era una gran figura, y con su asistente, Klaus Hemmerle. Y con el asistente, porque yo recuerdo alguna vez que Juan en el instituto nos comentó cómo gran parte de la trayectoria del estudio que él hizo fue en aquella biblioteca en la que estaban solos. Se ve que no eran muy aficionados los alumnos a estar en la biblioteca, pero Juan coincidía con Klaus Hemmerle, con el asistente de Belte, y allí debatían ellos los temas interesantísimos en el mismo proyecto. Y este es un lugar, un momento muy interesante en la figura de Juan, porque es el lugar donde Juan rehizo su síntesis teológica y donde se adentró en el ámbito de la fenomenología y de las ciencias de las religiones. Cuando volvió, Juan fue nombrado delegado de migraciones durante 15 años, que son exactamente de 1962 a 1977. Este nombramiento del delegado de migraciones constituyó una de las experiencias que Juan más quería personalmente. Era la época en que aquí no había inmigración, sino al contrario, éramos los españoles los que emigraban a Alemania, a Suiza, a Francia. Y Juan, como delegado de migraciones, tuvo un equipo formidable y creó un colegio con un número de alumnos muy notable, un colegio donde quedaban los niños cuyos padres estaban en el extranjero trabajando. Es decir, que eran niños, digamos, internos en el colegio. Y lo hicieron de tal modo que reprodujeron núcleos familiares con los hermanos juntos, porque primero los estuvieron en el Escorial y después en el Escorial, como los chicos estaban en un colegio y las niñas estaban en otro, los hermanos estaban separados. Y ellos vieron que eso no podía ser. Entonces fue Tarancón el que les cedió el seminario de Alcalá de Henares para que pudieran formar el colegio allí, todos juntos. Pero no fue tanto un macrocolegio como las células que ellos fueron creados con referentes educativos masculinos, femeninos, y todo eso lo llevaba como responsable último Juan. Lo digo esto porque de ahí surgirán muchísimas relaciones que van a acompañar a Juan y Juan a ellos durante toda su vida, y es un dato importante. Muy bien, cuando regresa a Madrid en 1963, se incorpora al Instituto Superior de Pastoral y ocupó la cátedra de Fenomenología de la Religión. Aquí nos habla ahora, bien, yo lo he dicho ya, pero no importa, es delegado de migraciones, y después Tarancón lo llamó para que fuese rector del seminario diocesano y fue rector con Tarancón como arzobispo desde una década, de 1977 a 1987. Cuando terminó en el seminario, Juan se fue a vivir con su familia a Vallecas, pero el vínculo con Vallecas a Juan no le llega ahora, sino que su madre se había ya concursado y se había venido del pueblo y era maestra en el pueblo de Vallecas en una escuela, con lo cual la familia vivía allí. Y este arraigo de Juan en Vallecas permanecerá siempre, hasta su ingreso en la residencia sacerdotal,
que ingresó en el 19 y murió el 5 de abril del 2020, la residencia sacerdotal que está ahí en San Bernardo, frente a la librería de... etc. Bien, algunos rasgos biográficos. Para ajustar bien, estos os los voy a leer. Recordando rasgos de la personalidad de Juan, yo destacaría en primer lugar su sencillez de trato, su acogida amorosa de todos, sin hacer acepción de personas. Siendo una figura muy reconocida, nunca fue un hombre inaccesible. Al contrario, el que buscaba a Juan lo hallaba. Cuando alguien hablaba con él, jamás pasaba por alto el pensamiento del otro. Y su tendencia era más bien salvar la proposición del otro en la medida de lo posible. Y cuando alguien acudía a él con una necesidad espiritual o material, encontraba un maestro y un corazón generoso y compasivo. Otro rasgo, un segundo rasgo fue la coherencia. La coherencia es el sobrenombre que le pusieron sus alumnos en el seminario. Decían, ahí viene la coherencia. Fue un apodo muy bien pensado, porque la verdad es que siempre Juan mantuvo un vínculo completo entre su pensamiento y su modo de actuar. Juan habitaba la palabra que pronunciaba, y ello hizo que todos los que conocimos a Juan tenía una autoridad moral por la cual no necesitaba mandar. Sugería una cosa e inmediatamente eso tenía lugar. Y un tercer rasgo muy importante que destacaría, su enorme libertad. Libertad personal de aquel que, centrado en lo esencial, guiado por la conciencia de su fe evangélica y un profundo estudio, vivió desprendido de cualquier ambición de cargos y reconocimientos, ignorante y ajeno de toda ventaja personal, sin apegos, desasido de sus bienes y, desde luego, ajeno a cualquier modo de imposición, pues también la libertad del otro para él era tierra sagrada. La presencia de Juan en el contexto de la Iglesia española. Veis que hemos puesto ahí un cristianismo significativo para el siglo XXI, porque verdaderamente esa frase resume su presencia en la Iglesia de manera muy notable. Juan fue y sigue siendo hoy un referente de la mejor Iglesia española. Cuando regresó a España tras sus estudios en Europa, fue invitado a formar parte del Instituto Superior de Pastoral. Estamos en el curso 1964-65. Este instituto está situado en Madrid y pertenece a la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde su incorporación al instituto formó parte del equipo de profesores que renovó la teología pastoral mediante la recepción y la aplicación del Concilio Vaticano II, con una praxis pastoral participativa, abierta a los signos de los tiempos, inclusiva del laicado, y todo ello acompañado por un sano espíritu crítico. De tal modo que ya en el inicio de los años 70, este instituto se había convertido, las palabras son de Maldonado, otro profesor del instituto, el de liturgia, en uno de los centros eclesiásticos españoles más sensibles y más abiertos a la teología conciliar. Afirmación que entonces Maldonado hacía en el panorama de una Iglesia española
que la verdad es que llegó al concilio muy poquito preparada para lo que el concilio significaba. Juan formó parte también de aquellos que en los años 70 introdujeron los estudios de fenomenología y ciencias de las religiones en las facultades de teología españolas. Y de hecho ocupó la cátedra de Fenomenología y Filosofía de la Religión, en la que impartió su docencia en el instituto hasta su jubilación. Fijaros, él dice de sí mismo, en relación con esta experiencia vital suya, afirmaba: desde la adhesión a la fe, iniciada en el seminario y nunca desmentida, tuve la suerte de que a su vez en vez de apuntalar la síntesis teológica que me amenazaba ruina, decidí prescindir de esa teología y repensar mi vida y mi síntesis cristiana desde los nuevos supuestos que me ofrecían la fenomenología y las ciencias de las religiones. De ahí comprendemos mejor la amplitud de mirada de Juan. Recordemos también que en esos mismos años los jesuitas crearon el Instituto Fe y Secularidad. Concretamente lo crearon en 1968. Y según ellos mismos formularon, este instituto, al frente del cual estaba Cafarena, este instituto se funda para la promoción de un diálogo entre fe cristiana y las interpretaciones no cristianas de la existencia. Juan fue incluido por Cafarena como miembro de este instituto y la invitación se hizo extensible a 2 profesores más del Instituto de Pastoral, que fueron Maldonado y Ángel González, lo cual muestra la confluencia de ambos institutos en la orientación. Otro frente eclesial de Juan. Llamado y propuesto por el arzobispo Enrique Tarancón, Juan fue nombrado rector del seminario de 1977 a 1987. Es imposible resumir la labor de Juan en esta década en la que renovaron la visión de los seminarios. Os leo solo una cita del primer paso que dieron cuando, al llegar a tomar el cargo, crearon lo primero, hicieron un informe sobre la situación del seminario que heredaron. Y en aquel informe resumen el objetivo que se trazaron. Durante muchos años, decían, se ha subrayado en el sacerdote su condición de separado, y ahora se pretende potenciar su encarnación en el medio cultural y social en que él vive. Se trata de conseguir que los sacerdotes, conservando su identidad, sepan encarnarse como Cristo. No es tarea fácil y sobre todo no tenemos todavía cauces abiertos. Se abrieron aquellos cauces, aunque luego se volvieron a cerrar con el Papa Juan Pablo II. Y aquellos cauces se abrieron también no solo en el Seminario de Madrid, sino que también Juan estuvo en este ámbito vinculado a 2 centros fundamentalmente en España. Uno fue Barcelona, donde compartían experiencia de esa renovación de seminarios, y otro fue la zona de Vitoria y San Sebastián. Entonces, su comprensión del cristianismo es el fundamento de sus propuestas para la formación de los futuros presbíteros, y Juan ha mencionado siempre, fijaos que recuerdo ahora que el último libro que ha hecho la cátedra de este mismo volumen y en esta misma colaboración lo hizo un profesor, Antonio Ávila, del instituto, con lo que Juan había
había escrito a lo largo sobre los presbíteros. Os decía que la vida cotidiana, su vida cotidiana, no, me he dejado un detalle. No sé si lo he dicho, si no lo repito. Yo recuerdo haberle oído a Juan, aquí hay una conocedora muy grande de Juan también, que ya sabe todo lo que estoy diciendo. Juan subrayaba que no había dificultad dogmática ninguna para que la mujer pudiese ser ordenada, naturalmente. No era el único, pero sí uno de los pocos. Su vida cotidiana, la vida cotidiana de Juan, su pensamiento, su actividad pastoral, no eran sino manifestaciones diferentes de un centro interior unificado. De ahí su encarnación en el barrio de Vallecas, presencia que nació vinculada a su vida familiar. Siempre vivió en una sencilla colonia de viviendas en la calle Puerto de Alsasua y, como muy bien expresó un amigo suyo, Juan se sentía en su parroquia como en la fuente de su pueblo. Sus celebraciones eran sencillas y hondas al mismo tiempo. Durante años acompañó semanalmente un taller de oración y a nivel interparroquial impartió con Julio Lois un taller de teología cuyo objetivo era no solo dar formación, sino también que fuera una ayuda para las comunidades para identificar los problemas y ponerles nombre, para hacer claridad en situaciones que se viven con perplejidad, tomar la medida a la propia fe y profundidad en qué significa ser creyente. Esto hay que comprenderlo en el marco de la importancia que él le atribuía a la acción del laicado a través de las comunidades. Y ahora nos vamos a atrever, me voy a atrever yo, a plantear algunas claves que nos pueden ayudar a entender los planteamientos, el pensamiento de Juan Martín Velasco, los planteamientos en general. Como él mismo decía que una de las formas de ahuyentar los temores es confesarlos, pues yo confieso que no sé si voy a ser capaz de hacerlo porque el pensamiento de Juan es profundo, complejo, muy rico en matices, fruto de una experiencia que desborda, ¿no? Que supera con mucho la mía, pero bueno, yo me voy a atrever a hacerlo. Y lo primero que destacamos es el pluralismo, ¿no? Desde esta fenomenología de la que él hablaba al principio, se va a mover en torno a lo que es la categoría del misterio. Entonces, el misterio es una categoría que dentro de la fenomenología de la religión presenta un espacio en el que podemos poner Dios, el vacío budista, el Tao, es decir, aquello que constituye el núcleo fundamental de la experiencia religiosa. Entonces, la palabra misterio denota una categoría en la que la palabra misterio puede ser, no vamos a decir intercambiable, porque los matices son importantes, son diferentes y son significativos, pero puede haber equivalencias, ¿no? Como decía Pánica, las equivalencias son biomórficas. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo misterio, podemos estar además hablando de vacío, podemos estar hablando de lo que para cada persona sea, y en el contexto de la fenomenología de las religiones está así asumido, ¿no? Y así lo maneja. Pasa después a lo que es el concepto de presencia, que ya es un concepto más suyo, ¿no? Él utiliza, cuando habla de Dios como la infinita trascendencia en lo más íntimo de la persona, en la inmanencia, dice, la palabra que a mí más me cuadra es la de presencia. Entonces va a hablar de la presencia. Entonces en Juan, el concepto de misterio es fundamental. Presencia también. Presencia muchas veces en la ausencia. O sea, no es una presencia objetiva en el sentido de que está al otro lado con la... No, es una presencia que a veces se puede dar en la ausencia, ¿no? Estamos hablando de la infinita trascendencia en lo más íntimo de la inmanencia y a veces en la ausencia. Esta aproximación fenomenológica, ¿no?, le va a permitir defender el pluralismo religioso.
sin dejar de ser él un sacerdote católico. Nunca dejó de ser un sacerdote católico. Pero desde esa convicción, desde esa fe que tenía, desde esa pertenencia, desde esa incluso lealtad, podríamos decir en algunas ocasiones, él defendía, animaba el pluralismo religioso. Difuminaba fronteras. Es fácil entender cómo él difuminaba fronteras ahí, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio del ecumenismo, que sabéis que es el diálogo entre las religiones cristianas, para él era una cosa natural, ¿no? Más allá del ecumenismo, el diálogo entre las religiones, el diálogo entre las diferentes religiones y el diálogo con la laicidad. O sea, el diálogo con los laicos, las comunidades, la gente agnóstica. De hecho, él decía, y eso lo hemos oído todos, que solo Dios conoce a sus amigos. Y que entonces, eso es que no podía... ¿Qué íbamos a decir a partir de ahí, ¿no? ¿Qué íbamos a decir a partir de ahí? ¿A quién íbamos a dejar fuera? Y esto va de la mano de una postura ética tremendamente comprometida, ¿vale? Él, frente al sufrimiento, frente al problema del mal, frente al problema de las estructuras que perpetúan el mal, afirma de una manera muy tajante que la justicia social es fruto de la encarnación de la propia fe. Y en esto era muy tajante, era muy claro, le parecía muy evidente, ¿no? Por lo tanto, había una necesidad de luchar todos, y él subrayaba todos, contra el mal. Repetía mucho esa frase de no sin los otros, que tiene esa resonancia lacaniana, ¿no? Muy del momento también, ¿no? Pero realmente lo transmitía así, ¿no? Entonces, hablaba de una ética universal, esta realidad no es suya, pero se hacía eco, ¿no? de esa defensa de una ética universal que es la única que puede asegurar la paz y que es esa ética en favor de la que tenemos que navegar todos, de alguna manera, ¿no? Entonces, no hay que olvidar nunca cuál era su compromiso, cuál era su postura comprometida frente al mal, frente al sufrimiento, frente al mal estructural también, ¿no? Frente a las estructuras que estaban perpetuando el mal. Y la otra dimensión, ¿no? Que a mí me parece muy importante destacar, y que lo decías también tú antes, Antonio, es la dimensión mística. Juan Martín Velasco fue un místico. A él no le gustaba que le llamaran místico, ¿verdad? Que él decía que no lo era. Fue un místico y escribió sobre mística. Escribió sobre mística con su lenguaje. Igual que Juan de la Cruz tiene un lenguaje, pues Juan tenía su lenguaje, no era otro tipo de lenguaje. Y él hablaba de que que la mística es la experiencia religiosa y que eso constituye el núcleo de la religión, el centro de la religión. Pero el centro de la religión tiene un núcleo experiencial que radica en la relación personal con el misterio, y ahí podemos oír Dios, porque él va a usar muchísimas veces la palabra Dios también, ¿no? Una experiencia personal con el misterio. Y es cuando puede venirnos, ¿no?, la presencia de la absoluta trascendencia en el interior de cada persona y en el fondo de lo real. Entendiendo además que esta absoluta trascendencia en la inmanencia es algo con lo que nos podemos relacionar, es apelable, es decir, es algo a lo que nos podemos dirigir, ¿de acuerdo? Con lo que podemos mantener una relación. La toma de conciencia, es decir, él llega a afirmar la mística, la experiencia mística es la toma de conciencia de la presencia de Dios, del misterio, de Dios en nosotros, y la respuesta creyente, porque está dada desde esa experiencia, a esa presencia por la que todos estamos habitados. Aunque sea como ausencia, aunque la vivamos como ausencia, como anhelo, como falta, como búsqueda, y puede incluso rayar la desesperación en algunos momentos, ¿no? Pero está ahí. Y fijaos que él dice, por la que todos estamos habitados, porque efectivamente él consideraba, y era muy claro cuando lo decía, que la experiencia mística no era una experiencia reservada para unos pocos privilegiados o que fueran tocados de alguna manera por la gracia, ¿no?, por lo sobrenatural, sino que era una experiencia a la que todos estábamos llamados, una experiencia que era posible para todos, porque todos tenemos la posibilidad de hacer la experiencia de él. En un momento llega a decir uso del invisible, del misterio, la experiencia de Dios. Ahora, también, y esto es muy interesante,
hablaba de cómo vivimos esa relación con el misterio a través de mediaciones. Es decir, Juan no estaba en las filas de los que, como en otros contextos podemos escuchar, ¿no?, la relación directa, entonces no hace falta ninguna mediación en no, sino que yo. Entonces, no, él tenía muy claro que la relación con el misterio se vive a través de mediaciones y que la mediación es la construcción humana de la religión. Entonces, frente a una idea, ¿no?, que puede haber de que yo me relaciono, en mi experiencia religiosa me relaciono con esto porque esto es sagrado y es lo que me da la experiencia religiosa, lo que establece es otra forma de verlo, de otra forma de estructurarlo. No lo establece él, lo establece dentro de la conciencia mística, ¿no? O sea, no es el único que lo ve así, obviamente, ¿no? Pero dice, no, es la huella de Dios en mí, la presencia de Dios en mí, lo que me permite en esa mediación relacionarme con el misterio. Pero la mediación es construcción humana de la religión, y eso es importantísimo, porque eso quiere decir que si es construcción humana de la religión, cualquier mediación, y mediación era todo, ¿vale? Cualquier mediación es pasajera, quiero decir, es mutable, es cambiable, se puede cambiar, se puede modificar, no tiene por qué ser ahí porque no radica el misterio en ella, radica el misterio en la relación. Y pasamos ya a hablar del libro. Aquí tenéis la portada y la tenéis también para verlo. Este libro que veis recoge intervenciones de Juan con diferentes grupos entre los años 1999 y 2012. El motivo fue retiros que él impartía con motivo de la celebración del Adviento y la Cuaresma. Los 6 primeros capítulos del libro son retiros en las Javerianas de Galapagar, donde íbamos casi todos los años. Las intervenciones quedaron grabadas en cintas de cassette de aquellas antiguas, pero que son las que nos han permitido la materia para poder transcribir y preparar un texto que pudiera llegar a ser el libro que hoy presentamos. Y nos han permitido rescatar la voz de Juan. Con este libro no tuvimos nunca la pretensión de aportar novedad alguna en lo que se refiere al pensamiento de Juan, pero sí facilitar una ruta de acceso a lo más hondo de su pensamiento, merced al lenguaje menos académico, por darse en un ámbito menos formal y que remite siempre a la experiencia personal. En estos retiros no se trataba tan solo de dar unas cuantas ideas, sino sobre todo de acompañar a las personas y de animar los procesos. Fijaos, tanto en la Escuela de Teología en Vallecas, que tenía un nivel de la zona, no solo de la parroquia, como estos retiros que impartía Juan. Para él, la relación humana, las personas, la andadura de juntos, tenía un significado grande. Yo os he copiado una cita que nos encanta, porque en 2002 Pagola invitó a Juan a San Sebastián para que hablase de su pensamiento y de su obra. Y dice, tras señalar la fenomenología como hilo conductor de sus escritos y de su actividad académica, se refirió también a una multiplicidad de actividades no académicas que había desempeñado. No solo también las de como sacerdote, pues la del colegio, la de acompañar grupos, y en relación con ello, palabras literales de Juan. Las alusiones que he hecho a esta segunda vida, que ha discurrido paralela a la del estudio,
podrían hacer suponer que considero las dedicaciones que la han ido conformando como penosos trabajos que me impedían cultivar mi vocación académica con la intensidad deseada. Rotundamente quiero afirmar que no es así en absoluto. Las personas con las que estas tareas me han puesto en contacto han sido, y en muchos casos siguen siendo, con mi familia y muchos de mis amigos, la comunidad en que están entretejidas la mayor parte de las relaciones que han conformado y conforman mi vida. Y estoy convencido de que sin la aportación permanente de esta trama de relaciones, tal vez hubiera escrito algún libro más, pero todo mi pensamiento habría carecido de referencias al mundo real y hubiera perdido la pequeña capacidad que haya podido quedarle de dialogar con las preguntas, las expectativas y las necesidades religiosas de la gente. No fue pequeña la capacidad que le quedó, fue grande la de tratar con todos nosotros. Ahora, viendo la imagen os digo una palabra sobre la imagen, sobre la portada y el título. La imagen, a cada cual lo suyo, es un acierto de la editorial PPC. Porque os digo que en otras publicaciones que ha hecho el instituto mandaban diversas fotos y de esas que mandaban elegíamos una. Pero en este caso mandaron esta sola y de entrada nos encantó a todos. Primero porque es hermosa, es una foto hermosa, pero además porque permite una lectura metafórica muy, que la está pidiendo, vamos. Daros cuenta que un hombre en lo alto de un risco está ante una perspectiva y disfrutando de esa perspectiva con una amplitud que los que vivimos por los valles no tenemos, pero que él nos muestra así en esta, como la vemos a través de sus ojos en esta. Y como símbolo de lo que Juan puede significar, no ya solo en el contexto de la Iglesia española, sino en el ámbito internacional de la fenomenología. Porque fijaos, decías, en las últimas jornadas del año pasado, en las que hubo un carmelita, Emilio Martínez, hablando de Juan Martín Velasco, palabras de este carmelita dijo: si Juan hubiera sido francés, inglés, incluso italiano, alemán, no digamos, sería conocido internacionalmente. Al ser español, su proyección es menor, pero el tiempo, digo yo, esto lo añado yo ya, el tiempo pone luego todo en su lugar. Bueno, esto. Y el título. El título son las 5 palabras que hemos escrito nosotras dos. La voz de la palabra, como diría un geólogo, tiene 2 estratos. Uno superficial, que era grabación, no era un texto escrito lo que había, sino que esa grabación había que transcribirla. Pues esa voz ha pasado, mediante la transcripción, a ser un texto escrito. Y palabra está con mayúscula porque este primer significado más ligero es la voz que pasa a ser palabra escrita, pero hay un significado más profundo. La voz es el que anuncia a la palabra que es Cristo. Y creo que eso es también una realidad que Juan mostró con toda su existencia, que fue un anunciante, un profeta, un místico, un anunciador de Cristo. Y yo ahora me voy a permitir haceros como de guía, como cuando un guía está a la puerta del museo y dice: pues ahora van a entrar ustedes conmigo y les voy a ir enseñando un poquito de cada una de las obras. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en la puerta del libro, ¿no?, antes de entrar,
El libro tiene un hilo conductor, ¿no? Y el hilo conductor parte de la iniciativa del misterio, la iniciativa de Dios, la iniciativa del misterio, que nos precede, que nos desborda, tiene la iniciativa. Entonces de ahí parte el libro, la iniciativa del misterio, reconocimiento, aceptación y respuesta por parte de la persona a la presencia del misterio. Sería la segunda parte. Entonces ese va a ser el hilo conductor, a la presencia, a veces en ausencia, porque eso es muy importante porque va a estar continuamente presente, ¿no? Va a emplear un lenguaje paradójico, muy paradójico muchas veces. Por eso, en algunas ocasiones resulta complicado entenderle, porque junto al lenguaje lógico, al discurso lógico que tiene, evidentemente, ¿no?, entra en forma de hablar muy paradójica, de manera que su discurso no avanza linealmente, sino que va avanzando como en círculos. Entonces va, y cada vez que vuelve, como que coge fuerza para continuar. Hay que entrar también en sus claves, aunque es verdad que por la génesis, es decir, por el origen que tienen unas grabaciones que estaban dadas en unos retiros y demás, el lenguaje es más accesible, es más, no vamos a decir coloquial porque no es coloquial, pero bueno, es más accesible, pero no deja de tener su complicación. Son 8 capítulos, cada capítulo corresponde a uno de los retiros, por lo tanto van a ser capítulos fluidos, es decir, no hay subepígrafes, no hay nada, el capítulo va de un tirón. En la editorial al principio no lo veían muy claro, pero luego el director dijo sí que, porque realmente hay que entenderlo como una charla, ¿no? Hay que entenderlo como una charla y ponerte como si tú estuvieras escuchándole a él. Entonces, en los 3 primeros capítulos se muestra, como os digo, la iniciativa del misterio y nos está hablando del misterio del Padre, el misterio del Hijo, el misterio del Espíritu Santo. Iniciativa del misterio. En los 3 siguientes se va a focalizar más, se va a centrar más o se va a orientar más hacia la respuesta. Y va a hablar de la esperanza, va a hablar de la alegría y va a hablar del compromiso cuando hable del profetismo. Y en los 2 últimos capítulos, que son mucho más cortos, lo que hay es una posibilidad de mirarnos nosotros mismos y mirar nuestro proceso. Primero, hablar de un itinerario de conversión y después tomando como referente la figura de Pedro. Este sería como si dijéramos la estructura del libro. La aproximación que hace es siempre una aproximación fenomenológica. Recordad eso que decía, toda la religión y todas las religiones. El aquí no sale del ámbito de la religión cristiana, porque se centra en la religión cristiana, pero sí que está pasando siempre por el tamiz la experiencia personal. De manera que si habla de la alegría, él va a hablar de todas las alegrías, de los tipos de... Y nosotros nos vamos a identificar con eso. Pero esa identificación que hacemos es la palanca, es el punto de partida. O sea, yo me apoyo en la experiencia y a partir de ahí mi experiencia se va a desarrollar. Y va a apoyarse mucho en la escritura, en la palabra de la escritura, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, de manera que las citas del Evangelio, las citas de los profetas, que son, yo creo que las 2 fuentes, incluso en muchas ocasiones las citas de los poetas, ¿no? O en algunas ocasiones las citas de los poetas también. Vamos a ir, si queréis, un poquito, así, con un poquito de ligereza, ¿no? Pero capítulo por capítulo, con algunas claves que nos pueden ir indicando, ¿no?, como por dónde vamos y ojalá pues que os abran también como el interés, ¿no?, las ganas de poder leer el libro. En el capítulo 1 lleva por título El amor del Padre, fuente de nuestra existencia. Y él empieza con un versículo, medio versículo: mirad qué amor tan grande nos tiene el Padre. Ese es el punto de partida, el hecho de que somos amados. Eso se supone que todos los cristianos lo sabemos de aquella manera, ¿no? Eso pues sí, de aquella manera. Entonces, el amor de Dios, él va a decir, porque claro, partimos de cargas de profundidad, ¿no?, que nos vamos a ir encontrando en toda la lectura, ¿no? El amor de Dios se nos revela a partir del amor que Dios nos tiene, no, a partir del amor que Dios es. A partir del amor que Dios es. Entonces, si seguimos, ¿no?, tirando de ese hilo, entonces nuestro ser, o sea, yo soy, nuestro ser, se fundamenta en ese amor que Dios es. No, que me tiene, no, en ese amor que Dios es, que es un amor que está continuamente convocándome a la existencia. Entonces, ves ese giro, ¿no? O sea, el amor que viene, que vuelve. Entonces, va a estar avanzando constantemente en giros, ¿no? Entonces, el amor de Dios, además, va a imprimir en nosotros una fuerza de gravedad que nos va a orientar hacia nuestro centro. Y ese centro es el amor que somos, es el ser, es el amor de Dios en mí. Porque ese amor en mí es la respuesta al amor de Dios. Entonces entra en algo que es muy característico de él, ¿no?, que habla del amor de Dios. Entonces yo esto lo dejo ahí y luego lo miráis en el libro, ¿no?
Que dice, yo amo, cualquier persona amamos con el amor de Dios, con el amor que Dios nos tiene, desde el amor de Dios. Entonces, cuando lo lees es que te cambia, ¿no? Porque hemos llegado a hacer del amor, de una cosa tan plana, tan que a fuerza de oírla la hemos automatizado, ¿no? Que entrar desde esta perspectiva nos permite renovarlo, ¿no? Y nos permite empezar a vivir la experiencia de otra manera. Segundo, como os digo, es Jesucristo, la cara visible de Dios. Decíamos, estos tres es la iniciativa del misterio, Dios Padre, Dios Hijo, o sea, Jesucristo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Es una de las fundamentales de las que parte, aunque os digo que luego va a haber muchas menciones al Evangelio, ¿no? Entonces, hace afirmaciones que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, conocer a Dios no es saber sobre Dios, es entablar una relación personal con Él. Entonces, está siempre saliendo de la relación sujeto-objeto, ¿no? Yo no soy un sujeto que me relaciono con Dios objeto, no es otra cosa, ¿no? Vamos a intentar vivir, experimentar qué es esa otra cosa, ¿no? Y lo que propone en el capítulo, en la charla, es realizar personalmente en Jesucristo la experiencia de Dios. Se dice pronto. ¿Y para eso qué propone? Contemplar la vida de Jesús, es decir, leer los evangelios, pero leer los evangelios situándonos en el evangelio, sintiéndonos, dejando que los evangelios nos hablen, contemplando el evangelio. De manera que a esa respuesta, a esa pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? Esa es la respuesta que tenemos. ¿Eres tú el que ha de venir? O sea, ¿eres tú el que me va a salvar? Tú, Jesús, misterios, ¿eres tú el que va a dar respuesta a la pregunta que soy? Todo esto son formulaciones de él. Yo no me permitiría ponerle una cuña, quiero decir, todo esto son formulaciones suyas, ¿no? Nos va a dar respuesta a la pregunta, no que nos hacemos, sino a la pregunta que somos. A la pregunta que somos. ¿Y esto por qué? Quiero decir, ¿por qué propone esta contemplación, esta escucha? Porque él aquí, y se está haciendo eco ya de una idea muy antigua, ¿no? Muy antigua en el sentido de muy original, y de hecho aquí nos retrotraemos a Orígenes, con su teoría de los dos pozos, la imagen de los pozos, ¿no? Sabéis que Orígenes habla de la connaturalidad entre el agua del propio corazón y el agua de las escrituras y cómo se comunican, ¿no? Entonces parte de ahí, de hecho él cita a Orígenes en varias ocasiones, que porque la fuente está en nuestro propio interior. Está en mi propio interior. Y pone Jesús como parábola de Dios a través de sus propias acciones y de sus parábolas. O sea, Jesús como parábola de Dios, ¿no? Y nos lleva finalmente, con todo un recorrido maravilloso, nos lleva finalmente a la experiencia pascual, en el que lo que se va a dar es una nueva relación. La experiencia pascual lo que hace es cambiar la relación de los discípulos, cambiar una experiencia que va a cambiar, que nos va a cambiar a nosotros, pero que va a cambiar también las relaciones entre nosotros, va a cambiar también las relaciones de la comunidad, de manera que lo que sale es una comunidad nueva. En el tercero misterio del Espíritu, es el Espíritu Dios dándosenos a conocer. Y la fe que he señalado es, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios habita en vuestro interior? Y empieza por hablar de la crisis de lo espiritual, ¿no? Se detiene en la crisis de lo espiritual. Y lo que viene un poco como a denunciar es que hay una falta en nuestro momento, en nuestra época. Hay una falta, él llama, hay una infraestructura espiritual. O sea, nos hemos dispersado tanto, hemos salido tanto hacia afuera que lo que no tenemos es una estructura fuerte espiritual y tenemos una infraestructura. Y él lo relaciona con que no estamos despiertos, con que no ponemos atención, con que vivimos distraídos, con que vivimos... Y por eso, lo que dice es que hay que cultivar la dimensión espiritual. Y que cultivar la dimensión espiritual supone poner en juego la propia interioridad. Y eso lo dice también de una manera muy explícita. Poner la propia interioridad, y lo justifica diciendo, es que en nuestro interior más profundo, si yo entro en mi propia interioridad, en mi interior más profundo, voy a identificar al espíritu que me habita. Voy a identificar al Dios que está en mí. Y esta frase que también es tuya, ¿no? El misterio del corazón del hombre refleja el misterio de Dios. Mi corazón refleja el misterio de Dios. Ese misterio a partir del cual yo estoy surgiendo constantemente. A partir del cual estamos surgiendo constantemente. Hace un recorrido muy bonito por todos los símbolos del espíritu, ¿no? Para la palabra viento, que sabéis que es ruá, que bueno, pues el que más, digamos, el que mejor lo define, agua, fuego, que es el que aparece en el Nuevo Testamento. Y va llevándolo después ya más hacia la interioridad, ¿no? Y a conectarlo con la mística,
afirmando que el espíritu son los ojos que le han sido dados al ser humano para ver al invisible, porque él a veces habla de Dios como el invisible, es una de las nomenclaturas que le pone, ¿no? Para ver al invisible, para ver ese corazón de Dios que está convertido en nuestro propio corazón. Entonces, cuando hablamos de los ojos que le han sido dados al ser humano, pues él recuerda también, es una de las ocasiones en las que menciona San Juan de la Cruz, que le menciona muchísimas veces para hablar de los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados, ¿no? Entonces, pues él lo va a mencionar ahí. Entonces, hay una idea que él vuelve a retomar al final, pero que está presente en todo el capítulo, y es que conocemos el misterio porque el misterio se nos da a conocer. El espíritu que habita en nosotros nos permite reconocerlo. Conocemos el espíritu con el conocimiento del espíritu. Vuelve a hacer lo mismo que con el amor. Amamos con el amor de Dios, ¿no? Y he dado una explicación incluso de lo que es el genitivo objetivo, el genitivo subjetivo y tal, lo que eso ya forma parte de la gramática latina. Pero conocemos el espíritu con el conocimiento del espíritu. Amamos a Dios con el amor de Dios y amamos a los demás con el amor de Dios, ¿no? Es decir, hasta qué punto eso está presente en nosotros. Y estamos, como hemos dicho, o sea, en la primera parte, iniciativa del misterio, porque fijaos aquí, se nos da a conocer, donde nuestra asistencia está continuamente, entonces, esta idea como que se repite en los tres primeros. En los tres siguientes, como os decía, vamos a ver más la respuesta, ¿no? Entonces, en el capítulo 4 dice la verdadera alegría, la alegría de creer, ese es el título. Lucas, os anuncio una gran alegría. Vale. Empieza por hacer una aproximación fenomenológica, clave fenomenológica a la alegría, a las alegrías, diversos tipos de alegrías, qué es la alegría, cómo a veces confundimos la alegría con los picos de estimulación simplemente, qué es la alegría, para acabar centrándose en que la alegría tiene que ver con la pregunta por el sentido. O sea, cuando hablamos de una alegría profunda, de la verdadera alegría, ¿no? Entonces dice, la pregunta por el sentido radical, fundamental que se puede hacer es ¿quién soy yo? Que esa es la pregunta que está en la base de todas las meditaciones también, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero ¿quién soy yo en el fondo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces, él desarrolla muy bien, ¿no? Dice, ante esa pregunta caben dos posibilidades. Primera, no hacérsela, que no me la hago y entonces vivo distraído. Pues ya está, vivo haciendo lo que toque, no me hago la pregunta, no que no me cuestione, no indago, no cultivo mi interioridad, vivo en la exterioridad. Ahora, me la hago y ahí hay también dos opciones. Una, desesperación, porque no hay respuesta. Entonces, como no hay respuesta, me desespero, me echo la pregunta, pero no hay respuesta, llego al absurdo y me desespero. Vale. O la otra, hay respuesta, pero la respuesta está relacionada con mis propias fuerzas. O sea, yo voy a conseguir la respuesta por mis propias fuerzas. Y entonces, lo que él dice es, vamos a caer en una insatisfacción constante porque nunca vamos a llegar a darnos la respuesta, porque nosotros solos no podemos darnos la respuesta. Y lo va a vincular otra vez con la falta de atención. Esto pasa por falta de atención. Y esta falta de atención nos hace que convirtamos realidades que son penúltimas, es decir, cosas que son importantes, que no son malas, que pueden ser buenas, pero que son realidades penúltimas, las ponemos como si fueran realidades últimas. Bueno, entonces vuelvo otra vez a volver al tema de la atención, que es un tema que él va a ir como señalando, ¿no? Como haciendo pequeñas pinceladas. Y pone dos símbolos preciosos, la perla preciosa, los símbolos de la perla preciosa y el tesoro escondido, de Mateo los dos, porque incide mucho en que cuando sucede, sabéis, el de la perla, que es un mercader que encuentra una perla, y el tesoro escondido, pues un hombre que encuentra un campo con un tesoro, y entonces ambos venden todo lo que tienen para quedarse uno con el campo y otro con la perla. Pero en lo que él llama la atención es que lo hacen con alegría, es decir, que ellos lo hacen muy contentos. No se están fijando en lo que dejan, no están diciendo, ¡ay, qué pena que para comprar esto! Pues no sé si lo vendo o no lo vendo, porque tal. No, ellos tienen muy claro que van a vender todo lo que tienen, porque con muchísima alegría se dan cuenta de que eso es mucho más. Entonces, de alguna manera está desarrollando ahí, ¿no? La verdadera alegría es la alegría de creer, pero creer en la perla preciosa, creer en el tesoro escondido. No estamos hablando de cualquier tipo de creencias, ¿no? En el quinto, que seguimos en la respuesta, es la esperanza teologal, esperar contra toda esperanza. Mantengamos firmes la confesión de la esperanza en Hebreos. Cuando los que nos hemos acercado, estamos en contacto, nos relacionamos con otro tipo de cosmovisiones, la budista, la taoísta y tal, la esperanza tiene muy mala prensa en general, ¿no? Porque es como que... Bueno, tiene mala prensa, ¿no? Porque es como que parece que hay que dejar para mañana lo que habría, pues lo que tendríamos que tener hoy, y tiene mala prensa.
Pero es que no se plantea la esperanza así y desde luego él no plantea la esperanza así, ¿no? Entonces, él entiende la esperanza como algo que consiste en hacer nuestra la corriente de la propia vida que viene de más allá de nosotros. Es decir, es decir que sí a algo, es aceptar algo hoy, aquí. O sea, la esperanza es hoy, es para ahora, ¿no? Es como un acto es un acto de atención y es un acto de consentimiento. Tengo que pararme, aceptar, consentir en algo que va a orientar y a fundamentar la búsqueda que es mi vida, la búsqueda que es la vida humana. Y para cada uno de nosotros, la búsqueda que es nuestra propia vida, ¿no? Entonces, es ese horizonte, pero que está ya, aunque todavía no, pero está ya en nuestra vida. Y además, la esperanza se ejercita, a decirnos también, ¿no? Se ejercita y se ejercita trabajando en la actitud de espera, invocándola, poniendo otra vez atención, estando vigilante. O sea, la esperanza se puede ejercitar y es muy claro cuando dice que solo podremos ser transmisores de esperanza si tenemos esperanza. No se puede ser transmisor de esperanza. Cuando se refiere a esperanza, quiere decir de esperanza, de alegría, de buena noticia, de tenerla, ¿no? Y luego puntualiza, ¿no? Una de las puntualizaciones que hace, porque son muchas, ya os digo que es que son capítulos de muchísima profundidad, ¿no? Dice, la esperanza remite no al deseo que la persona tiene, sino al deseo que la persona es. Y establece como dos matices que son muy interesantes, ¿no? Primero, si esperamos, tenemos que estar a la altura de lo que esperamos, ¿no? Porque si nos ponemos a esperar... Y tenemos para eso que dilatar nuestro propio corazón, que es algo que ya aparece en los Salmos y que es muy propio de Santa Teresa, ¿no? El dilataste mi corazón, has dilatado mi corazón para que yo le dé cabida. Es decir, de alguna manera, la esperanza, la esperanza teologal, que es como la llama él, tenemos que abrir el corazón, ¿no? Y, por otro lado, hay que ajustarlas a lo real. O sea, si quedamos a esperar cosas que no... O sea, que son realidades penúltimas, pero que no se ajustan a lo real, no se ajustan al misterio, no se ajustan a Dios, pues entonces estaremos esperando también en vano. Y llegamos al capítulo 6, que es, como os digo, el tercero de la segunda parte, o sea, el tercero en el que estamos hablando de la respuesta. Y aquí estamos hablando de la respuesta, se llama la dimensión profética de la existencia cristiana. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán. Y aquí él mismo, cuando introduce el capítulo, dice, hasta ahora, en diferentes retiros, o sea, el orden de los retiros que nosotros tenemos allí no es el orden de los dioses en los que nos dio, ¿de acuerdo? Pero él en su dinámica sabía que dedicaba más tiempo y más retiros, que es a lo que está haciendo referencia aquí, digamos, a lo que es la dimensión mística, que es la dimensión de la experiencia, ¿no? Y tal y como está puesto aquí, dimensión del misterio Padre, misterio Hijo, misterio Espíritu Santo, que le dedicaba más incluso a la esperanza, a la alegría, a la experiencia, ¿no? Pero entra de lleno aquí en lo que es la dimensión profética, que es un aspecto que tiene más que ver con la práctica, con la ética, incluso con la política, dice él. ¿No? Porque él es muy crítico con las estructuras sociales también. O sea, cuando habla del mal, del problema y tal, también habla de las estructuras sociales. Entonces también incluye aquí una cierta visión. Él no profundiza en esto, ¿no? Pero lo menciona, ¿no? Entonces, y en este capítulo lo que va a hacer es desarrollar esta dimensión profética, teniendo en cuenta que es la dimensión práctica, dimensión ética y dimensión política. Y lo primero que hace, o lo que sigue haciendo, es poner en cuestión una diferenciación clásica en fenomenología de lo que son las religiones místicas y las religiones proféticas. Las religiones místicas sabéis que se han entendido siempre que son budismo, taoísmo, hinduismo, las proféticas son cristianismo, judaísmo, y se estudiaban así y había como una cierta contraposición, pero él desde el principio dice que no tiene sentido esa oposición entre ambas. Es una frontera más que difumina, ¿no? Y una frontera que nos enseña también, nos enseña a difuminar. Dice, porque el profeta, es decir, esta persona que lucha más por la práctica, por la ética, por la política, dentro de este contexto cristiano, la persona, el profeta, tiene una experiencia de Dios. Entonces, sin esa experiencia de Dios, no llevaría a cabo tampoco su dimensión profética, su dimensión de profetismo, ¿no? Y hay un momento en el que se pregunta, ¿qué es ser profeta hoy? Porque va a hablar de los profetas, significado de los profetas, tiene una
visión muy bonita de muchos profetas, contextos y demás. Dice, pero ser hoy tras la muerte de Dios, ¿no? Pues hablando de la muerte de Dios de este siglo XX, hoy tras la muerte de Dios, ¿qué significa ser profeta? Entonces dice, hoy ser profeta es ser testigo de trascendencia. Es ser testigo del misterio, ser testigo de trascendencia. Pero usando una imagen, que es una imagen del radar, dice, pero no entendamos que es como una especie de radar que se enfoca hacia el cielo y está viendo a ver si le llegan del cielo pistas de Dios que le habla desde el cielo a él, ¿no? Y está con el radar mirando para arriba. Dice, no, es un radar que está en su entorno, hacia la realidad, en la encarnación. Entonces, lo que llega es a través de ahí. Por eso, dice, tiene que ser siempre fermento de justicia. Tiene que ser fermento de justicia, tiene que ser fermento de equidad, tiene que ser... Entonces vuelve otra vez a esta dimensión ética, a esta dimensión política. Y habla también que el profeta hoy, como entonces, o el testigo hoy, porque él dice que hoy es como mejor usar la palabra testigo, ¿no? Denuncia también la idolatría, debe denunciar también la idolatría, que es uno de sus papeles, ¿no? Entonces, ¿qué es la idolatría? Pues la idolatría son todas estas realidades penúltimas, de las que hablábamos, que convertimos en últimas. Entonces las adoramos como si fueran las últimas. Es decir, todo aquello que vela la experiencia de Dios, el misterio, el amor al otro. Todo esto que vela lo que tendría que ser esa experiencia última, que es la experiencia del misterio, con todo lo que supone, cuando las colocamos fuera de su sitio, ¿no? Y ya como os digo, el séptimo y el octavo son mucho más cortitos, son más breves. Entonces nos ponen como pone frente a nosotros como dos procesos individuales, ¿no? Para que nos reflejemos, para que nos veamos en ellos. En el 7 es la conversión como forma de experiencia de Dios, y el versículo es, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, porque en lo que se está centrando es en la idea del abandono. Es decir, hay una experiencia, todos tenemos una experiencia de alejamiento, de abandono, en muchos casos de ausencia. ¿De acuerdo? Esa experiencia la tenemos todos. Y entonces él señala que en el camino de retorno, porque entiende la vida como un camino de retorno, como un camino de búsqueda, como un camino de encuentro, nos va a acompañar la marca que Dios ha dejado en lo más profundo de nuestro ser. Entonces no hacemos el retorno nunca solos. Hay una huella en nosotros, que es su presencia, es la huella de su presencia, y esa huella nos va a acompañar. Y nos va a acompañar en un proceso en el que Dios no es el término del proceso. O sea, no me lo voy a encontrar a Dios al final, no es el término del proceso, es el origen del proceso. Porque está en esa huella, es el origen del proceso, es la fuerza que lo suscita, es la luz que lo guía, es el calor que acompaña. Él desarrolla como muchas imágenes, ¿no? Entonces, señala que es muy interesante, que es el punto de inflexión, que el punto de inflexión en la vida lo inicia, el punto de inflexión en el retorno, lo inicia la atención a la presencia de Dios. Ese es el punto de inflexión en el retorno. Cuando yo inicio ese cultivo de la atención en mi interioridad para darme cuenta de la presencia de Dios en mí, he iniciado el proceso de conversión, que ya me he dado la vuelta, ¿no? Porque conversión viene de ahí, ¿no? Y ya me he dado la vuelta. Y establece de alguna manera unas pautas para cultivarla, porque él también da unas pautas que van a culminar, ¿vale? O que van a continuar cuando, mirándonos a la luz de Dios, nosotros nos descentramos de nosotros mismos para centrarnos en la corriente de amor que es nuestro verdadero centro. Y esa corriente de amor que es nuestro verdadero centro nos va a llevar siempre al servicio, nos va a llevar siempre a la dimensión relacional. Por eso nunca va a ser una interioridad, un volverse hacia uno mismo, nunca es una mística, la mística de la trabajar, es una mística de autosugestión o narcisista, o de quedarnos nosotros con nuestra comodidad o con nuestro nido, ¿no? Es una mística que siempre, es una experiencia que siempre nos va a llevar más allá. Y terminamos en el 8 con la figura de la propuesta del itinerario de Pedro. Sabéis que Pedro es la duda, Pedro es la negación, ahora que estamos además en Cuaresma, ¿no? Es la duda, es la negación. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Dice, y hay un momento en que Pedro dice, cuando espera que Pedro dice, yo no sé quién es ese hombre, ¿no? Lo niega y dice, es que yo no sé quién es ese hombre. Dice, ¿pero por qué no sabe Pedro quién es ese hombre? Dice Juan. Pedro no sabe quién es ese hombre porque Pedro no se conoce a sí mismo, porque Pedro no sabe quién es él. Pedro no ha sido capaz todavía de responder a la pregunta ¿quién soy yo? No sabe cuáles son sus miedos, ni sus ideas, ni sus expectativas. Está todo desenfocado, ¿no? Y hay un momento en el Evangelio en el que dice el Señor, dice Lucas, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y cuando Pedro
vive toda su negación y todo su dolor desde el proceso de esa mirada de Dios, es cuando él rompe a llorar y no lleva a la desesperación a la que va a ir Judas, que es la otra figura de ahí, ¿no? Y a partir de ahí va a desarrollar todo un camino, toda una vida personal que le va a llevar al martirio, porque ya sabes que al final acaba muriendo en la época de León, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta fundamental que hemos visto también en otro sitio, ¿no? ¿Quién soy yo? La pregunta de las religiones, de las cosmovisiones, la pregunta fundamental de la meditación. Y Juan cita una frase de Francisco de Asís, que yo la he puesto aquí porque a mí me parece que es preciosa. Francisco de Asís dice, lo que es el hombre delante de Dios, eso es y no otra cosa, ¿no? Bueno, pues viene un poco a poner palabras a este quién soy yo en relación a este misterio, ¿no? Que hemos estado viendo desde el principio. Finalmente, una invitación a una lectura contemplativa. El libro veréis que termina con una oración que es expresión de la relación que surge del encuentro personal de cada uno de nosotros con Jesucristo. Os invitamos, pues, a hacer una lectura contemplativa de los textos que componen este libro. Ello es posible por la calidad del misterio al que se refieren estas palabras y por la autenticidad de su expresión. Mientras no vayamos más allá de las ideas, la lectura contemplativa no es posible. Estos textos facilitan la conexión entre lo que dicen y el anhelo esencial que nos habita. Están llenos de sentido, porque son el punto de encuentro del camino que Dios recorre hasta el hombre en la persona de Jesucristo y el camino del hombre que en el silencio contemplativo escucha. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Y ese hombre se abre a la voz de la palabra. Pues nada, hasta aquí. Pues nada, muchas gracias por la atención y por la buena disposición que tenía esto.